para hacer una simbología. Y al igual que ellos, nosotros tratamos de hacer cosas. Nosotros tratamos de solucionar el problema con nuestras fuerzas y terminamos de la misma manera, cansados, agobiados y desesperados, sin creer que hay una salida, sin ningún tipo de esperanza para esa circunstancia, para esa tempestad en la que estamos pasando en ese momento. Pero Jesús, así como a Pablo, a nosotros también nos habla y nos dice: no teman. Jesús nos dice en medio de todo esto: no teman, así como se lo dijo a Pablo. Pero hay algo que quiero hacer énfasis. En medio de toda esa prueba, Pablo tuvo la capacidad, en medio de esas circunstancias fuertes, de escuchar a Jesús. Pablo tuvo la capacidad de escuchar a Jesús en medio de esa prueba, a pesar de que sintió miedo. Vamos a leer, ahora sí nos vamos a salir de Hechos y vamos a ir a Lucas 8:50. Amén. Léalo, por favor. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. ¿Y será? Y serás salvo. Dice: al oír esto, Jesús le dijo, esta es otra versión, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Y ella será sanada. Esta es la historia que todos conocen de la niña de Jairo que había muerto. Jesús fue y dijo: no está muerta, ella descansa, y le regresó la vida a la niña. Jesús le dice: no temas, solamente cree. Jesús, siendo Dios, sabe que el temor a nosotros nos embarga, se apodera de nosotros y empezamos nosotros mismos a pensar, buscar una solución. Cónchale, pero si hago esto, y si pasa aquello, y qué voy a hacer si no sale así, y esto seguramente sale, y empezamos nosotros mismos a buscar y a sacar conclusiones. Y en medio de eso Jesús, no desesperado, en medio de eso Jesús intenta decirnos a nosotros cuál es la cosa que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, qué es lo que debemos hacer. Pero si nos dejamos embargar por el miedo, no vamos a lograr escuchar a Jesús así como lo hizo Pablo. En medio de esa tempestad, Pablo logró escuchar a Jesús. Y Jesús sabe que si nosotros nos dejamos dominar por el miedo, no vamos a poder escucharle. El miedo es completamente contrario a la fe. Empezamos a buscar nosotros el porqué de las cosas, cómo podemos hacerlas, y no esperamos en Jesús. No es Jesús el que nos ayuda, no es Jesús el que nos dice. Vamos a buscar otro en Crónicas 28:20. ¿Lo tienen? Léelo, manito. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: ¿Esa es? ¿Qué cita es? Segunda de Crónicas. Primera de Crónicas 28:20. Además, David a Salomón: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas, ni desmayes, porque
En esta porción de la palabra, David le está dando un consejo a su hijo. A Salomón se le estaba pidiendo una tarea, que construyera el templo. Y la tarea era tan grande que él sintió miedo. Es una responsabilidad demasiado grande. Y su papá, bueno, lo anima y le dice: no tengas miedo, pon manos a la obra, que Jehová no te abandonará, mi Dios. Jehová, mi Dios, no te abandonará. Muchas veces pasa lo mismo con nosotros. No son solamente situaciones en donde tememos, son también responsabilidades. Puede ser en nuestros trabajos, con nuestra familia, y mucho más importante aún, como en el caso de Salomón, dentro de la iglesia. Responsabilidades que nosotros, que el Señor ha estado poniendo en cada uno de nosotros, y nosotros, por temor, no nos animamos a hacer, pensamos que no podemos, que no vamos a poder. De repente pasó por la mente de Salomón, pero su papá le dijo: anímate y no tengas miedo, no tengas miedo. Cuando nosotros se nos presentan esas responsabilidades en la congregación, que sé, para todos los que trabajan en algún ministerio o hacen algo, no es fácil nada, ninguno es fácil, pero en algún momento fue un poco difícil y sintieron en alguna oportunidad miedo, en algún momento pudieron haber pensado o sentido la necesidad de abandonar, de dejar de hacer lo que se estaba haciendo. Pero vemos cómo el Señor nos invita a nosotros también, en medio de este tipo de escenarios, como es las responsabilidades, a dejar apartar el miedo y nosotros tomar ánimo y hacer lo que el Señor nos está mandando. Vamos a leer en Hechos 27 el versículo 25. Dice: así que, en esta versión, así que, ánimo, señores, confíen en Dios, que sucederá tal y como se me dijo. Así que, ánimo, confíen en el Señor, que sucederá tal y como se me dijo. Pablo, en medio de todo lo que estaba pasando, ya Pablo confiado en lo que el Señor le había dicho esa noche, él trata de animar al resto de las personas. No eran pocas, eran 167 personas que estaban en la embarcación. Él trata de animarlos a todos, porque ellos no habían comido, ya se sentían débiles, cansados por todas estas cosas que habían pasado en la tormenta. Él trata de animarlos y le dice: ánimo, cobren ánimo, anímense, cambien en la actitud que tienen de desesperanza, y vamos a volver a empezar. Vamos a buscar en Salmo 37:5. No, disculpen, hermano. Juan 16:33. Juan 16:33. 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice: paz, confiar, aflicciones. Aflicciones vamos a tener, tormentas vamos a tener. En una oportunidad, una persona se me acercó y a comentarme pues de las cosas que le estaban pasando en ese momento. Como posiblemente todos hemos pasado, eran
uno le parece en ese momento que todo es para uno solo, todo le está cayendo a uno solo, todo lo malo está cayendo a uno solo. Y esa persona me estaba contando todas las cosas que estaba pasando en ese momento y yo estaba escuchando. Y lo que él decía era lo mismo que me estaba pasando a mí en ese momento. Y después le hace una comparación y me dice, yo veo que tú no tienes problemas, yo veo que tú no tienes esto, yo veo que tú no tienes aquello. Y él, todo lo que él decía era por lo que yo estaba pasando. Solamente que mi actitud era diferente en ese momento, yo estaba esperando en Dios. No, a pesar de que me sentía poco esperando, ansioso no es la palabra, estaba con una expectativa, esperando qué era lo que Dios iba a hacer en mi vida en ese momento. Mi actitud era diferente, la de él era de desesperación, estaba tratando de buscar la forma de salir de eso. Y yo no podía, yo tuve que rendirme y esperar a ver qué era lo que Dios quería hacer en mi vida para yo poder salir de esa situación. Porque todos vamos a pasar por aflicciones, porque si no entonces el Señor sería mentiroso. De repente para cada uno de nosotros es difícil ver la situación por la que está pasando la otra persona, pero de seguro, si en algún momento ustedes no han pasado por una aflicción, de seguro la van a pasar, porque la palabra dice que en el mundo encontraremos aflicción y la vamos a encontrar. Entonces, en ese momento, el Señor dice, yo he vencido a esto, yo he vencido al mundo, confía y ten paz. Era la paz que tenía Pablo en ese momento para, en medio de esa tormenta, poder escuchar lo que Dios le estaba diciendo que hiciera y cómo iban a salir de esa circunstancia. Ahora sí, vamos a buscar el Salmo 37:5. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y confía en Él y Él actuará, dice esta versión. Es lo que vemos que hizo Pablo en ese momento, porque yo me imagino a Pablo clamándole a Dios en medio de esa circunstancia, orándole a Dios para que Dios le dijera, encomendando a Dios todo, confiando en Dios, como dice el versículo que estamos hablando, 27:5, cobra ánimo y confía. En esa manera lo hizo Pablo. Vamos a leer entonces en el mismo Salmo 62:8.